esclavos, siervos de Dios, o somos esclavos o siervos del pecado. Dos textos más, fuera de lo que dice el apóstol Pablo. Santiago capítulo 4, versículo 17, dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué le es? ¿Qué le es? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Santiago describe el pecado como no hacer lo bueno en términos de acciones. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, dice después el pecado, la infracción de la ley. Ese es el pecado. También tiene que ver con acto. Note usted que tanto Santiago como Juan hablan del pecado en su dimensión de acciones. Sin embargo, la visión que presenta el apóstol Pablo, bíblica también, el apóstol Pablo da otra dimensión, el apóstol Pablo presenta otra dimensión del pecado, que de paso también la presentó el Señor Jesús. En Romanos capítulo 6, versículo 12, oiga lo que dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. No reine pues el pecado en sus pensamientos. No reine pues el pecado en su forma de actuar. Aquí describe el apóstol Pablo el pecado no como meras acciones aisladas, sino que el apóstol Pablo, a nivel metafórico, personifica el pecado como alguien que tiene poder, como una entidad que tiene poder, que te doblega, que te subyuga, que pone pensamientos en tu cabeza, que te motiva a hacer acciones. Así es como describe el apóstol Pablo el pecado. De modo que aquí está fortaleciendo la idea del apóstol Pablo, que presentó primeramente en Romanos capítulo 1, versículo 1. Antes él era esclavo de ese amo cruel, de ese amo salvaje que es el pecado. Jesucristo también lo dijo. Jesucristo lo dijo en el Evangelio de Juan capítulo 8, versículo 34. Les dijo que el que practica el pecado, ¿de quién es esclavo? ¿De quién? Del diablo. El que practica el pecado es un esclavo. De modo que cuando nosotros pensamos en este escenario, Pablo es bien claro. Nosotros vivimos en un mundo donde el pecado trata de imponer su señorío. Nosotros vivimos en un mundo donde el pecado ha permeado, ha contaminado nuestras relaciones interpersonales, nuestras relaciones de pareja, nuestras relaciones de amigos, nuestras relaciones de padres e hijos, nuestras relaciones de empleados y empleadores. Todo el ambiente con el cual nosotros nos desarrollamos, nos relacionamos, de alguna manera se deja ver la entidad visible del pecado. De manera que allí aparece claramente lo que presenta el apóstol Pablo. Ahora la pregunta que debería generarse en nuestras mentes en esta mañana es la siguiente. En medio de este ambiente de esclavitud que hemos recibido, no solo como herencia, al venir un mundo afectado por el pecado, sino que lo hemos decidido en base a las decisiones que tomamos, cuál es la función de Dios, qué hace Dios en medio de esa crisis que tenemos, de ese estado de esclavitud, qué hace Dios para solucionar ese problema. Y número 2, ¿cuál debe ser tu respuesta, mi querido hermano que estás aquí y amigo que estás en esta mañana? ¿Cuál debe ser tu respuesta, mi respuesta ante lo que Dios ha hecho? Pablo es claro. El ser humano vive y se desarrolla en un ambiente contaminado por el pecado. Sin embargo, nos fortalece aquí, en Romanos capítulo 3, versículo 9 y 23, escuchen. Luego leeremos el 24, dice el 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues por cuanto todos están
bajo pecado o dominados por el pecado. El apóstol Pablo usa mucho esa frase. Note usted que cuando hablaba de los judíos que estaban bajo el sistema del judaísmo, bajo el sistema de las leyes rituales, usa la expresión bajo el sistema judío o bajo la ley, bajo la expresión bajo la ley. Aquí entonces usa la expresión bajo el pecado, de manera que la expresión bajo implica estar sometido, dominado. De modo que Pablo está diciendo que todos los seres humanos, tanto los del linaje de los judíos como los gentiles, todas las naciones, lamentablemente sin Cristo están bajo el pecado, sometidos bajo el imperio del pecado. Versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte. Ahora bien, en este ambiente de pecado, en el versículo 24 dice que Dios no se ha quedado estático, porque dice que siendo justificados gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hermanos míos, yo quiero ilustrarlo con una historia real y bíblica. Imagínense por un momento, trasládese el ambiente del Edén. Pensemos en el amor. Pregunto yo, si Dios, piensen en el Edén, todo lo que hay en el Edén, los árboles, todo ese ambiente perfecto. Si Dios hubiese puesto a Adán y Eva en el Edén, con todo ese ambiente perfecto, que no le faltaba nada, y hubiese venido el pecado y hubiese entrado, y Dios sencillamente hubiese estado acompañando a Eva, a Adán y a Eva hasta el fin de sus días, y ellos hubiesen muerto, y Dios hubiese quedado así estático, ¿hubiese sido eso amor? Pregunto. ¿Qué problema con nuestra? Porque nosotros queremos inconscientemente, nosotros queremos ser abogados de Dios, pero hermanos míos, Dios no necesita abogados. Dios no necesita abogados. Dios no necesita que lo defiendan, su palabra está ahí, Él es Él. No necesitan que lo defiendan. Así que hagamos un razonamiento. Imagínense que Dios hubiese puesto a Adán y Eva como los puso, todo el ambiente perfecto, todo lo que había ahí, todo lo que describe el huerto del Edén, todo lo que ustedes han leído en la historia de la redención, patriarcas y profetas, ese ambiente de perfección. Pero hubiese venido y entra el pecado, y Dios sencillamente dice, bueno, Adán y Eva, ustedes pecaron. Yo lo que voy a hacer, como yo los amo tanto a ustedes, yo los voy a acompañar hasta el último día de sus vidas. Pero lamentablemente ustedes desobedecieron, tienen que morir, porque la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Si Dios hubiese hecho eso, sencillamente los acompaña hasta el día de sus muertes, ¿hubiese sido realmente Dios ese Dios de amor que describe la Biblia? Pregunto, ¿qué piensa usted? ¿Quién dijo que no? Yo creo que no. Bueno, tal vez justo sí, ¿verdad? Sí, justo sí. Pero amor, el versículo que leímos de Romanos, capítulo 5, versículo 8, allí dice más, Dios muestra su amor ¿en qué? En que siendo nosotros aún pecadores, Cristo vino y murió por nosotros. Porque note usted el contexto de ese pasaje. El contexto de ese pasaje dice, bueno, vamos a leer Romanos capítulo 5, note usted. A ver si aquí en Romanos que está, pero me interesa el contexto de este pasaje. ¿Ok? Bueno, lo buscamos luego, después. Pero Pablo enfatiza, bueno, lo que puede hacer, lo mayor, lo más grande que puede hacer una persona buena es morir por el justo. Eso es lo máximo que puede hacer. Pero note usted que aquí el texto es enfático, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo nosotros aún pecadores, Cristo vino y murió por nosotros. Note usted que Dios es totalmente contrario a lo que somos nosotros. Porque nosotros, yo soy así también, hermano, yo no me estoy poniendo como la figura perfecta. Nosotros nos congraciamos con el que ¿qué?
con el que también es congraciado con nosotros. Nosotros aplaudimos al que nos aplaude. Nosotros somos agradecidos con el que hace algo, por nosotros. Así que somos nosotros. O sea, el amor del ser humano es en base a respuestas. O sea, yo soy contigo de tal forma, por la forma como tú eres conmigo. Ese es el ser humano. Así como somos nosotros. O sea, nuestra entidad contaminada por el pecado nos hace ser así. Y eso, estamos hablando de lo que son buenos. Los que son buenos son aquellos que responden en base a la bondad del otro. Esos son los buenos. Los malos son los desagradecidos. Sin embargo, cuando nosotros vemos en la Biblia, Dios rompe todos esos parámetros. Porque siendo el ser humano un pecador que no merece nada, la Biblia dice que Dios muestra su amor en que siendo yo a un pecador, Cristo vino y murió. Eso es amor. Eso es amor. Viendo lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 24, dice que Dios muestra su amor porque nos justificó en Cristo mediante la redención. La palabra redención nosotros sabemos que es sinónimo de comprar o comprar de nuevo. Y me fascina siempre tocar esta historia. Que la palabra redención ocurre en un ambiente de pelea. Cuando dos naciones se peleaban, generalmente lo que hacía la nación que ganaba era que tomaban los rehenes de la que perdió y se los llevaban. Si había alguna entidad como un príncipe, una reina, lo que sea, ellos lo conservaban, se lo llevaban como esclavo y entonces pedían un alto precio, un alto rescate para que la nación que perdió, si le interesaba el rey, lo recuperara. De modo entonces que ese proceso de transacción, de allí es donde surge la palabra redención. De modo que la redención está relacionada con una pelea. El hombre cae, el ser humano cae. Dios entonces en Cristo envía a su Hijo, quien no merecía la muerte, quien merecía totalmente la vida, por cuanto obedeció, merecía la vida. Entonces Dios envía a su Hijo y Él muere en la cruz del Calvario para rescatarte a ti y a mí. Hermanos míos, ¿no es eso amor? ¿No debería ese sacrificio de Cristo incondicional por nosotros motivarnos para responder y entregarnos a Él? Cada vez que nos vemos tentados a vivir una vida desorganizada, cada vez que nos vemos tentados a poner en primer lugar en nuestra agenda nuestros intereses personales, ¿no deberíamos nosotros cambiar ese esquema de la agenda y poner en primer lugar a Cristo? La mayor expresión del amor de Dios hacia la humanidad es justamente esa. Siendo Cristo totalmente justo, vino y murió por lo que merecían la muerte. Vive, obedece y vive. Ese es el esquema. El esquema es obedece y vive, desobedece y muere. Ahora, Cristo rompe todo este parámetro. El hombre peca. ¿Qué merecía? La muerte. El hombre, Cristo obedece. ¿Qué merecía? ¿Y qué pasó entonces? Cristo obedece y muere. El hombre desobedece y vive. ¿No es esto grande? ¿No está manifestado el amor de Dios? Hermano mío, tú y yo hemos vivido una vida en desobediencia hasta el día de hoy. Lo único que Cristo nos pide, te pide a ti y a mí, es que tomemos la decisión de aceptar ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario y nos entreguemos completamente. Eso es todo. Y nuestras vidas serán diferentes. Así que aquí se muestra el amor de Dios en que siendo nosotros aún
pecadores, Cristo vino y nos rescató. Cristo vino y nos levantó. Cristo vino y le dio un nuevo sentido a nuestras vidas. Ahora bien, mis hermanos, como respuesta a ese sacrificio incondicional de Cristo en la cruz del Calvario, por lo menos deberían producirse 2 o 3 cosas en nuestras vidas. Número uno, aceptar el llamado. Dios nos ha llamado. Número uno, Dios te ha llamado. Te ha llamado para ser su mensajero, para ser su misionero. No te sé que el versículo dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Y la palabra apóstol sencillamente implica un misionero, una persona que fue a una iglesia, como era el apóstol Pablo. De modo que Dios te ha llamado de ese mundo de pecado, de ese mundo de perdición, y Dios te ha traído a su pueblo para que tú seas su vocero, para que tú seas su mensajero. De manera que Dios te llama, número uno, para que seas su mensajero. Y número dos, Dios te llama, Dios te ha apartado para el Evangelio. De manera que al Dios apartarte creó un círculo para que tú respondas en base a ese llamado. Hermanos míos, Dios nos llama en esta mañana a aceptar su redención. Y yo pregunto, ¿aceptarás tú el llamado o el desafío? Porque es un desafío. ¿Aceptarás tú el desafío que Dios te lanza en esta mañana de dejar a un lado esas cosas comunes y aceptar ese sacrificio tan valioso que Cristo hizo en la cruz del Calvario por ti? ¿Lo aceptarás? Que Dios nos bendiga, mis hermanos, en esta mañana, y que nos ayude a vivir vidas reconsagradas, que nos ayude a reorganizar nuestra agenda diaria y que podamos poner en primer lugar a Dios. Porque a fin de cuentas, recordemos eso: mas Dios mostró su amor en que, siendo yo un pecador, en que siendo tú un pecador, una pecadora, Cristo vino y murió por ti en la cruz del Calvario. Que Dios te bendiga. Amén. Time.
gracias porque a pesar de nuestros pecados, porque a pesar de nuestra vida desorganizada, en Cristo, Señor, por medio de su redención hay solución para nuestros pecados y reorganizar nuestras vidas. Tú conoces a los hermanos que están aquí presentes y a los amigos que han venido en esta mañana. Todos estamos lidiando, Señor, con este enemigo feroz que es el pecado. Así que te rogamos en esta mañana para que tú nos habilites por medio de tu Espíritu, de modo que podamos hacerle frente al pecado y vivir vida santa, Señor, ante ti. Amén, Señor. Gracias por el sacrificio de tu Hijo, que no solo nos ha abierto las puertas para ir al reino, sino que nos ha habilitado herramientas para vencer en este mundo. Gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.